Esto que vas a ver no se lo esperaba nadie. Ni los medios, ni los analistas, ni siquiera los que llevan décadas investigando a Carlos Salinas de Gortari. Porque lo que Omar García Harfuch acaba de encontrar dentro de una de las propiedades más lujosas del expresidente, no tiene que ver con dinero en efectivo, ni con obras de arte. Tiene que ver con documentos, carpetas enteras, información que alguien debió destruir hace mucho tiempo, y que por alguna razón seguía ahí, escondida detrás de las paredes de una de las residencias más protegidas de México. Hablamos de una mansión que oficialmente no existe. No aparece a nombre de Carlos Salinas. No aparece a nombre de ningún miembro de su familia directa. Está registrada a través de una empresa que a su vez pertenece a otra empresa, que a su vez está domiciliada en un país donde las leyes de transparencia simplemente no aplican. Un entramado diseñado para que nadie pudiera conectar esa propiedad con el expresidente. Pero Harfuch lo conectó. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque la mansión en sí ya es un escándalo. Estamos hablando de una propiedad valuada en cientos de millones de pesos. Con seguridad privada permanente. Con sistemas de vigilancia que rivalizan con los de instalaciones militares. Con accesos subterráneos que no aparecen en ningún plano oficial. Con jardines que ocupan más terreno que colonias enteras de la Ciudad de México. Con un helipuerto privado que solo se ve desde el aire. El tipo de propiedad que un expresidente con un salario público jamás podría justificar. Pero Salinas nunca necesitó justificar nada. Porque durante décadas, nadie se atrevió a preguntar. Pero lo que había dentro es lo que cambia todo. Según las primeras filtraciones, el equipo de Harfuch encontró una habitación que no figuraba en los planos arquitectónicos originales. Una habitación construida después, con refuerzos en las paredes y un sistema de climatización independiente. El tipo de espacio que se diseña para conservar algo con mucho cuidado. Y lo que se conservaba ahí eran archivos. No digitales. Físicos. Carpetas con sellos de dependencias federales que dejaron de existir hace décadas. Documentos con firmas de funcionarios que hoy están muertos o desaparecidos. Registros de movimientos financieros que coinciden con fechas clave del sexenio salinista. Todo organizado meticulosamente. Todo intacto. Como si alguien hubiera querido guardar la evidencia de su propio crimen por si algún día la necesitaba como moneda de cambio. Para entender por qué esto es tan grave, hay que regresar a lo que ya sabemos de Salinas. Y lo que ya sabemos debería ser suficiente para que cualquier persona con sentido común se indigne. Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia en 1988 a través de una elección que hasta el día de hoy se considera una de las más fraudulentas en la historia de México. La famosa caída del sistema. Millones de mexicanos votaron y de repente las computadoras dejaron de funcionar. Cuando volvieron a prender, Salinas había ganado. Así de simple, así de descarado. Y desde ese momento, todo lo que vino después fue una extensión de esa misma lógica. Si puedes robar una elección a la vista de todos y no pasa nada, puedes robar lo que quieras. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante su sexenio, Salinas ejecutó el programa de privatizaciones más agresivo en la historia del país. Vendió empresas que le pertenecían al pueblo mexicano. Telmex, la banca, televisoras, ingenios azucareros, aerolíneas, siderúrgicas, minas, todo se vendió. Y no se vendió al mejor postor. Se vendió a los amigos, a los compadres, a los que habían financiado la campaña, a los que después financiarían la vida de lujo del expresidente en el exilio. El caso de Telmex es el más conocido. Una empresa pública que daba servicio a millones de mexicanos, se vendió a Carlos Slim por una fracción de su valor real. Slim pasó de ser un empresario importante a ser el hombre más rico del mundo. Y Salinas pasó de ser presidente a ser el arquitecto invisible de una de las mayores transferencias de riqueza pública a manos privadas en la historia de América Latina. No fue una privatización. Fue un saqueo con factura. Pero Telmex fue solo la punta del iceberg. La venta de la banca fue todavía peor. Salinas vendió los bancos a empresarios que no tenían experiencia bancaria. Algunos de ellos compraron instituciones financieras con dinero prestado por los propios bancos que estaban comprando. Suena absurdo porque lo es. Y cuando esos bancos quebraron, porque era inevitable que quebraran con esa administración, el gobierno no dejó que cayeran. Los rescató. Con dinero público. Y ese rescate tiene un nombre que todo mexicano debería conocer de memoria. Fobaproa. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro convirtió las deudas privadas de los banqueros amigos de Salinas en deuda pública. Es decir, los mexicanos terminaron pagando por la fiesta de los millonarios. Se estima que el costo del Fobaproa superó los $100,000 millones. $100,000 millones. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el presupuesto anual de salud y educación de México, combinados durante varios años. Cada mexicano, incluyendo los que nacieron después, carga con esa deuda. Cada peso que pagas en impuestos tiene una porción que va directamente a pagar la fiesta que organizó Salinas para sus amigos hace más de 30 años.
Y luego está Raúl, el hermano, el que se suponía que era el operador sucio para que Carlos mantuviera las manos limpias. Raúl Salinas de Gortari fue detenido en 1995, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, su excuñado. Pero lo que realmente sacudió al país no fue la acusación de homicidio. Fue lo que encontraron cuando empezaron a investigar sus finanzas. En Suiza, en cuentas bajo nombres falsos, bajo identidades inventadas. Raúl tenía más de 100 millones de dólares depositados en bancos suizos. 100 millones de dólares que un funcionario público mexicano no podía explicar de ninguna manera. Las autoridades suizas colaboraron con la investigación, y lo que descubrieron fue una red de cuentas conectadas entre sí, abiertas con pasaportes falsos, alimentadas por transferencias desde México, que pasaban por al menos 3 países antes de llegar a Suiza. Dinero lavado, con una sofisticación que no se improvisa. Se diseña, se planifica, se ejecuta con ayuda profesional. Y la pregunta que todo el mundo se hizo en ese momento, sigue sin respuesta oficial hasta el día de hoy. Si Raúl tenía 100 millones de dólares en Suiza, ¿cuánto tenía Carlos? Porque Raúl era el operador. Carlos era el presidente. Raúl era la mano. Carlos era la cabeza. Si la mano acumuló 100 millones, la cabeza acumuló mucho más. Pero Carlos nunca fue investigado con la misma intensidad. Porque Carlos se fue del país. Se exilió. Primero en Cuba, después en Irlanda, después en otros lugares. Siempre moviéndose. Siempre protegido. Siempre intocable. Hasta ahora. Porque lo que Harfuch encontró en esa mansión no son solo papeles viejos. Son las piezas que faltaban. Los documentos que conectan las privatizaciones con las cuentas en el extranjero. Los registros que muestran cómo se movió el dinero del Fobaproa hacia empresas fantasma. Los contratos originales con cláusulas que nunca se hicieron públicas. Las comunicaciones entre funcionarios que revelan que el saqueo no fue improvisado. Fue un plan ejecutado con precisión militar desde el primer día del sexenio. Hay quienes dicen que Salinas guardó esos documentos como un seguro de vida, como una forma de decir, si me tocan, caen todos. Porque en esas carpetas no solo está su nombre, están los nombres de empresarios que hoy son pilares del sector privado mexicano. Están los nombres de políticos que siguieron en el poder durante décadas después de Salinas. Están los nombres de banqueros, de jueces, de militares, de diplomáticos. Una red que no empezó ni terminó con Salinas, pero que Salinas tejió con una habilidad que nadie le reconoce públicamente, pero que todos admiten en privado. Y esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Harfuch decidió ir por esta propiedad precisamente en este momento? La respuesta tiene varias capas. La primera es operativa. Harfuch lleva meses construyendo expedientes de enriquecimiento ilícito contra figuras del viejo régimen. No es un impulso, es una estrategia. Cada cateo, cada operativo, cada decomiso, es una pieza de un rompecabezas más grande. El zoológico privado no fue un hecho aislado. El jet no fue un hecho aislado. Esta mansión no es un hecho aislado. Todo forma parte de una investigación integral que busca documentar el patrimonio real de Salinas y contrastarlo con lo que declaró durante y después de su presidencia. La segunda capa es política. México está en un momento donde la impunidad del pasado ya no se tolera con la misma facilidad. La gente quiere respuestas, quiere ver consecuencias, quiere que los que saquearon al país durante décadas enfrenten aunque sea una fracción de la justicia que merecen. Y Harfuch lo sabe. Sabe que cada operativo contra Salinas genera una ola de apoyo ciudadano que fortalece la legitimidad de su trabajo. Y la tercera capa es la más inquietante. Los documentos encontrados en la mansión podrían abrir investigaciones nuevas contra personas que hoy se sienten completamente seguras. Si esas carpetas contienen lo que las filtraciones sugieren, estamos hablando de un efecto dominó. Salinas no operaba solo. Tenía socios, tenía cómplices, tenía una red entera de personas que se beneficiaron del saqueo y que durante 30 años han vivido con la tranquilidad de que nadie iba a buscar en los lugares correctos. Bueno, Harfuch acaba de buscar en el lugar correcto. Ahora, hay que ser claros sobre algo. Los documentos encontrados todavía están siendo analizados. No se ha emitido ninguna orden de aprehensión basada en este cateo. El proceso legal es largo y complejo, y Salinas tiene un ejército de abogados que van a pelear cada centímetro del terreno jurídico. No va a ser fácil. Nunca es fácil cuando te enfrentas a alguien que tuvo el poder absoluto de una nación, y que usó ese poder para construirse una fortaleza legal y financiera diseñada específicamente para resistir cualquier investigación. Pero hay algo que Salinas no calculó. No calculó que alguien como Harfuch iba a llegar. Alguien que no negocia. Alguien que no se detiene cuando aparecen los apellidos poderosos. Alguien que entiende que la verdadera seguridad de un país no se construye persiguiendo solo a los criminales de la calle,
sino también a los criminales de corbata que saquearon desde los escritorios más elegantes de la República. Lo que pase en las próximas semanas va a definir mucho. Si los documentos se sostienen legalmente, si las investigaciones avanzan, si los nombres que aparecen en esas carpetas se confirman, estamos ante un punto de quiebre, un momento donde la historia de la corrupción en México deja de ser un relato del pasado y se convierte en un expediente del presente, con nombres, con pruebas, con consecuencias. Salinas construyó su imperio creyendo que el tiempo lo protegería, que bastaba con esperar lo suficiente para que la gente olvidara, que bastaba con esperar lo suficiente dinero para comprar silencio y suficientes abogados para bloquear cualquier investigación. Y durante 30 años tuvo razón. El tiempo jugó a su favor. El dinero jugó a su favor. El sistema jugó a su favor. Pero el sistema cambió. Y ahora hay alguien tocando la puerta de su mansión secreta. Y lo que encontró adentro podría ser el principio del fin de la impunidad más larga y más costosa en la historia de México. Esto apenas empieza. Y si quieres estar al tanto de cada movimiento de Harfuch, de cada operativo, de cada revelación, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que viene es todavía más fuerte que lo que acabas de escuchar.